damos gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta aquí, desde que nació el ministerio de caballero, en marzo. Aquí tenemos al secretario que nos va a dar los datos exactos. ¿Ah? Febrero 22. Febrero 22, imagínense. Sí. Y la lección 1 fue marzo 8. Bárbaro. Un aplauso para ese Helman de Esdras. Yo creo que Helman es descendiente, ¿verdad? De los escribas. Gracias, Helman. De Esdras. Bárbaro, Helman, gracias. Sí, hermanos, el sábado pasado vimos el tema Dios es justo. ¿Se recuerdan? ¿Quién me puede hablar un poquito de la elección del sábado pasado? Vamos a perdonar a Helman porque no pudo venir. ¿O sí? Sí, necesitaba los versos y todo eso. Te lo voy a pasar el PDF para que lo estudie. De los que vinieron, ¿quién recuerda la lección del sábado pasado? No me avergüencen, miren que estamos transmitiendo en vivo y en directo. Enfocámosle la cara a estos muchachos, por favor. De la justicia de Dios, exacto, hermano. ¿Qué hablábamos? ¿Qué es lo que recuerda usted de lo que hablamos de la justicia de Dios? Bueno, hay muchas cosas que pueden mencionar con respecto a la justicia de Dios. Sí, de lo que hablamos exactamente el sábado pasado. La justicia de Dios, o sea, que Dios es justo en toda su palabra. Nunca hace injusticia, porque eso no cabe en la presencia de Dios. O sea, su justicia es perfecta. Él es la justicia perfecta. Y no es corrupta, como la de nosotros. No tiene injusticia, no admite nada, no admite errores, no hay nada. El error está en nosotros, como decía el profeta Daniel cuando oraba por el pueblo de la cautividad. Amén. De nosotros, dice, es el pecado, y nuestros padres pecaron. Y entonces por eso Dios escuchó la petición, porque Dios es justo y pedía siempre que Dios manifestara su justicia, que fuera justo con ellos, que no los castigara más. Sí. Y el rey David reconocía eso, de que Dios no castiga más al hombre de lo que nos merecemos. Y eso es importante, más de lo que merecemos. O sea, Dios nos da la cuota de disciplina y castigo que merecemos. Más allá de eso, no, y eso es justicia. Eso es lo justo. En Habacuc dice la palabra de que Habacuc salía de su casa y veía injusticia en todo Israel. Y a él le dolía la injusticia. Viene él y le reclama al Señor por qué hay tanta injusticia y por qué Dios lo permite. Y el Señor viene y lo sorprende, le dice, vas a ver lo que va a pasar. Y ahí le dice todo lo que va a pasar y viene Habacuc y dice, no, Señor, pues no seas tan cruel con tu pueblo. Si está pidiendo justicia, el Señor ya había preparado la justicia para Israel. Es cuando lo iban a conquistar los caldeos y lo iban a prácticamente a destruir. O sea que la justicia estaba marcada por Dios. Habacuc estaba esperando en su tiempo que la justicia pasara, pero ya estaba marcada la justicia y fue dura. Ese es el problema, que nosotros esperamos que Dios se manifieste cuando nosotros queremos. Dios se manifiesta cuando Dios quiere. Ya tiene un plan hecho. ¿Va a decir algo, hermano? No, pues también la justicia de Dios, pues Él nos castiga. Exige el castigo también, la verdad. Exacto. Y también, pues Él nos da, aparte de que nos castiga, también nos da la justicia de que podamos arrepentirnos. Eso es lo más bello. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso, hermano. Cuando estamos pasando. Nunca le ha pasado de que tal vez usted le ha fallado a Dios. Y usted sabe que va a venir represalia, porque el pecado requiere de castigo. Y entonces cuando usted ha pecado y usted sabe de que va a venir algo y pasan unos días, usted dice, wow, no ha pasado nada. Pero y es más preocupante eso. Pero va a llegar y llega, brother, llega. Todavía sí llega. Bueno, me encanta todo lo que han dicho porque ustedes hicieron prácticamente la introducción. Y eso es bueno porque, digamos, ustedes están en sintonía de los temas. Por eso no deben fallar, por eso deben de estar al día, traer sus libros. Con los atributos de Dios. Amén, amén. Donde Él nos habla en su omnisciencia, en su omnipotencia, y todas esas cosas, digo yo, Señor, perdóname
nunca lo había hecho y realmente pues yo vengo de ese evangelio más sencillo, más amoroso, más pasivo. Y ahora veo que, hablando de la justicia de Dios, donde el Señor se revela a sus hijos también. Sí, Porque si Él no nos amara, hermano, no nos hablara de esta forma tan amén, fuerte. amén. Sí, amén. Como el hermano dice, nosotros, Gracias, hermano. como padres, cuando están los niños pequeños, nosotros corregimos a los niños en cuando ellos están haciendo lo malo, tenemos que corregirlos. Entonces Jesucristo es lo mismo, nosotros somos hijos de Él y Él nos va a corregir de una u otra forma. Amén. Gracias, hermanos. Definitivamente, como decía el hermano Rentería, Alejandro Rentería, no podemos hablar solamente de un aspecto de Dios. Tenemos que hablar de la amplitud de Dios. Y como dije en ocasiones pasadas, nosotros manejamos los datos que nos revela la Biblia. Y eso es lo que debemos de estudiar. Obviamente no vamos a conocer en su magnificencia, en su amplitud a Dios. Porque hay tantos misterios que nunca los vamos a entender. Incluso están en la Biblia y no los entendemos. Entonces vamos a conocer y a escudriñar lo que Él nos está revelando en la medida que nosotros nos vamos introduciendo en su palabra. Entonces, en ese aspecto, nosotros tenemos que estudiar quién es Dios completamente según lo que nos revela el Espíritu Santo en su palabra. Pero no podemos nosotros seleccionar, esta parte sí me gusta de Dios, esta parte no me gusta tanto porque es justicia, es castigo, es disciplina. Necesitamos conocer todo el aspecto, el carácter de Dios. Y Dios en su gran misericordia nos revela apenas, decíamos el sábado pasado, en 10 mandamientos, su carácter. En 10 mandamientos, Él está revelando lo que la humanidad necesita conocer de Él. Entonces, no necesitamos ni ir a una universidad teológica, que sería excelente, a mí me encantaría, pero no es lo primordial, porque su palabra es clara. Y con la ayuda del Espíritu Santo, mucho más clara todavía. Es como Hellman que trajo esos focos. Si ponemos todo este salón lleno de focos, habría más luz. Si solo dejamos uno, ya tendríamos problemas. Y peor si lo apagamos, se nos funde. Pero el Espíritu Santo nos va iluminando conforme nosotros vamos creciendo en fe. Y lo maravilloso de todo esto, que la provisión completa la da Él. La salvación, el arrepentimiento, la fe que necesitamos. O sea, nada lo producimos nosotros. Y al no producir nada nosotros, lo único que tenemos que hacer es reconocer nuestra limitación como ser humano. A veces, siendo nosotros cristianos y queriendo nosotros estudiar la palabra de Dios, de inmediato no la entendemos. No la entendemos. Tenemos que ir en oración y rogarle al Padre que en su misericordia nos explique por medio de su Espíritu Santo. Y acuérdense que aquel pasaje que dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os será dado. ¿Se acuerdan? Jesús lo dijo. Pero está hablando no de, Señor, yo quiero una casa, yo quiero esto, sino de cosas que tienen un propósito espiritual y eterno. Todo lo que necesitamos como cristianos es espiritual y es eterno. Y si nosotros venimos en esa humillación, humillado, reconociendo, yo no puedo hacer nada, pues tengo que rogarle al Padre que Él me provea, Él lo va a hacer. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dará. ¿Ya? Por supuesto, sus bendiciones materiales van a estar siempre y cuando nosotros necesitemos algo. Él sabe nuestra necesidad. ¿Cuál fue la oración de Jesús cuando enseñó el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy el pan de cada día. Está hablando de algo material, de algo físico que nosotros consumimos a diario. Porque el pan representa el alimento a diario, ¿no? Pero la oración es específica, danos el pan de cada día. No dice la provisión del mes, la provisión del año, toda la alacena la quiero llena para no perecer.
de cada día. Como el maná. Como el maná, ¿no? Entonces, ese es Dios, hermano. Ese es el Dios que nosotros estamos conociendo. Ese es el Dios que nosotros estamos encontrando revelado en la Biblia. Y yo personalmente doy gloria a Dios por eso. Sinceramente, doy gloria a Dios por eso. Porque yo estoy experimentando un nuevo conocimiento también, al igual que ustedes. Entonces, hermano, dicho esto, ya que hemos estudiado en concepto, en teoría, lo que es la justicia de Dios, que es perfecta, que es incorruptible, que es santa. Recuerden lo que dibujé el sábado pasado, que a partir de su santidad, ¿se acuerdan? ¿Qué decíamos? ¿Qué se desprende de su santidad? ¿Qué cosa? Los muchachitos vinieron calladitos hoy. Principalmente su justicia y lo demás que hemos visto. De más atributos que hemos visto. ¿Ya? Estamos viendo ahorita lo que es la justicia de Dios. Este tema es consecuencia o es consecutivo a este tema del atributo de la justicia de Dios. Hoy vamos a ver cómo nosotros respondemos, cómo reaccionamos a esa justicia. En sus demás atributos, lo que yo trato de ilustrar acá es que cada atributo de Dios está conectado entre sí y proviene de su santidad, que es su naturaleza. ¿Ok? Entonces, ninguno de ellos está desligado. No podemos nosotros solo agarrar justicia y ser una iglesia que aplica solamente el castigo, el castigo, el castigo al pecador. Tengo que agarrar todos sus atributos, incluyendo el amor, su bondad, su verdad. ¿Ya? Todo eso va incluido. ¿Por qué? Porque son atributos morales que relacionan a Dios con el ser humano y determinan la conducta, decíamos, del ser humano. ¿Ya? La moral de Dios determina, ¿qué cosa? La conducta del ser humano. Este ser humano, este hombrecito que está acá, él está conociendo la moral de Dios, la justicia de Dios, su verdad, su equidad, su bondad, todos estos atributos morales. Entonces, este hombre, al conocer la moral de Dios, ¿qué va a hacer con su carne? Porque él ya es cristiano. ¿Qué va a hacer con su carne? Día a día. ¿Por qué? Porque él dice, yo le estoy sirviendo, estoy creyendo en un Dios santo. Y si él es santo, quiere que yo sea santo. Entonces yo me tengo que refugiar en sus atributos morales y someter mi carne en sus atributos morales. ¿Ya? Esa es la tarea de nosotros, los seres humanos cristianos, para ir encaminados a la santidad de Dios. Entonces nos santificamos día a día. Yo decía también, por eso necesitamos evangelizarnos. Nosotros mismos evangelizarnos. Todos los días. Porque todos los días la carne nos está llevando o nos quiere llevar en dirección contraria a lo espiritual y santo de Dios. Entonces yo necesito el evangelio. Yo no puedo dejar de pensar un solo día en el evangelio, en mi vida. ¿Ya? Vamos a ver el primer punto, hermanos. Recordemos, y esto lo mencionaba el hermano Rentería, el sábado pasado mirábamos un subtítulo, creo que era el punto
número 2, que decía, la justicia de Dios exige el castigo del pecador. Pero fíjense qué maravilloso. El mismo Dios que en su justicia exige el castigo del ser humano pecador, también le provee misericordia, le provee amor, le provee la oportunidad de recapacitar y volver hacia Él. O sea, no podemos caer en los extremos, decía yo, ni solo amor, ni solo justicia, porque vamos a idealizar, vamos a crear un ídolo. Entonces no podemos, tenemos que llevarlo a un nivel bíblico. Dios es justo, y cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando que se revela su ira en contra del pecador, expuesta en toda la Biblia, pero también por medio de Jesucristo nos muestra su amor, su misericordia. Y ese Jesucristo, ¿qué es? El intermediario, ¿no? Está entre la ira de Dios, entre la justicia de Dios y nosotros, que merecemos esa justicia. ¿Ya? Ese es nuestro abogado, ese es nuestro Jesús. El Dios del Antiguo Testamento era más fuerte que cuando vino el Señor Jesucristo. Él viene a ser intermediario. O sea, Dios no ha cambiado. No, Dios sigue siendo el mismo. Afuera, si vemos el Antiguo Testamento, Él cortaba cabeza. Vamos a ver, ¿recuerdan el diluvio? ¿Qué pasó en el diluvio? Dios muestra su ira completamente en contra del pecador. Y selecciona a los que Él considera justos, ¿no? A Noé y a su familia. Y los guarda. El resto, lo siento mucho, están condenados. No hay mediador ahí, no existía ningún mediador. Con Sodoma y Gomorra también. Pero hablemos del diluvio. ¿Qué pasa después cuando ya Dios dice, bueno, voy a contener mi ira? ¿Y qué pasa en el firmamento? ¿Qué dibuja Dios en el firmamento? ¿Qué representa para nosotros el arco iris? Jesucristo es ese arco iris. Porque Él contiene la ira de su Padre, o más bien Él la recibe por nosotros. Esa es nuestra esperanza, pero Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios sigue atento al pecador, listo para condenarlo. Por eso es que nosotros necesitamos a Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que correr a Cristo cada día. Porque Dios está esperando con su justicia correcta, santa, pura, está esperando ese juicio. Pero Jesús está en medio. Jesús está recepcionando esa ira de Dios. ¿Ya? Y nos defiende, por supuesto. Veamos los dos extremos. Quiero que veamos los dos extremos, tanto de la justicia como del amor. Leamos Isaías 13, versículo 11. Isaías 13, versículo 11. Isaías 13, versículo 11. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Fíjense, en un solo texto, pequeñito, cuántas acciones hay en contra del pecador. Dice la primera palabra, castigaré. ¿A quién? ¿Por qué? Y luego dice, y a los impíos por su. Entonces, hay un castigo. Ahí no hay rebaja. Ahí no hay, sobemos al pecador para que no le ofenda esta palabra. Porque ahí hay una sola palabra clarísima y la encuentra en la mayoría de las versiones escritas de la Biblia. Dice, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. ¿Qué dice después? También pondré fin, dice. ¿A qué cosa? ¿Y qué es la arrogancia en el ser humano? Es el carácter corrupto del ser humano. Porque la arrogancia no viene de Dios, sino de un carácter corrupto, pecador, soberbio, que existe en el ser humano. Arrogancia después de que es necedad.
También. Miserable. Sí, porque estás insistiendo en algo que Dios ya te dijo, hey, no, eso no. Pero seguí. Es la necedad. Amén. Hermano, hay una diferencia entre la maldad del mundo y el impío. Perdón, hermano. Hay una diferencia entre la maldad del mundo y el impío, porque aquí menciona dos partes del versículo. Léalo, por favor. Sí, el versículo 11 que vamos a estar leyendo. Dice, Ujú. Castigaré al mundo por su maldad ahí ese. y a Ujú. los impíos por su iniquidad. Pues, entonces, ¿va que hay una diferencia ahí? Hay una diferencia, porque mira, aquí la palabra mundo hace referencia en su totalidad al ser humano. No está hablando de la tierra, no está hablando de la geografía. No, está hablando del mundo en general del ser humano. Sí. Y ahora, ¿quiénes son los impíos? Los que específicamente transgreden arbitrariamente y voluntariamente la voluntad de Dios. ¿Ya? O sea, pongámonos un poquito analítico. ¿Qué hace un impío? ¿Qué hace un impío? Usted le dice, fulanito, mira, la palabra de Dios dice esto, es lo que decía Helma, es un necio. ¿Por qué? Porque él está empeñado siempre en hacer la maldad. Se abstiene del conocimiento del deber ser. No lo quiere aceptar ni lo quiere practicar. Entonces, ese es un impío. Ahora, en el mismo texto, dice, y abatiré la altivez de los despiadados. Bienvenido, pastor. Estamos leyendo Isaías 13, versículo 11. Dice, y abatiré la altivez de ¿quiénes? De los despiadados. ¿Quiénes son los despiadados? El que no tiene piedad de nadie. El que no tiene piedad. Sí, El que no tiene misericordia. Por eso les quiero preguntar, porque aparece en el mismo texto, aparece dos formas de juicio, ¿no? Sí. Y por supuesto el mundo en general, esa es la primera parte. Y el segundo es el impío para, yo pienso que digo, después que es la persona que conoce a Dios, que conoce toda la bondad de Dios, todo el proceso de que Dios es justo y todo, pero se revela voluntariamente. Uh-huh. Así es. Sin embargo, O sea, el impío no desconoce la voluntad de Dios. no la desconoce. Porque es impío, porque un tiempo tal vez fue pío y temeroso. Por ejemplo, tenemos el caso de los papás de Juan el Bautista. Es lo que dice aquí. Dice que esto dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de las suertes de Abías, orden sacerdotal. Uh-huh. Dice, mujer de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Sí. Y dice así lo que dice, eran ambos justos delante de Dios, los dos. Era un matrimonio viejísimo. Sí. Y cuando esto sucedió, ellos ya venían alrededor de unos 100 más años. Sí. Y luego dice, eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. O sea que han habido familias justas y permanecieron justas hasta el final. Amén. Conforme a la ley, sí, al cumplimiento de la ley. Sí, pero cuando se habla aquí, deja fuera, porque cuando la persona es honesta y cumple con todo esto, pues la ley no existe, ¿no? Porque no se puede aplicar la ley a una persona justa. Sí. Bueno, hermano, voy a continuar con el siguiente versículo. Gracias por todos sus aportes, gracias por todos los aportes y preguntas que puedan hacer, pero les voy a rogar que me dejen terminar el estudio y al final ustedes hagan sus participaciones, porque necesito explicar bien todo esto. ¿Ok? Estamos leyendo Isaías 13 del 11. Ya leímos la parte del carácter de Dios donde se desata su justicia, su ira en contra del pecador. Ahora vamos a leer la otra parte de Dios que es necesaria y es Tito capítulo 3 del 4 al 5. Tito 3 del versículo 4 al 5. Recuerden, hagan sus preguntas al final o sus aportes al final. Pero cuando se manifieste la bondad de Dios, nuestro Salvador,
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ok. ¿Qué estamos viendo ahí? La otra parte del carácter de Dios, del mismo Dios. Estamos hablando del mismo Dios. En Isaías 13:11 dice, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré el altivez de los despiadados. Entonces Dios está haciendo juicio, está aplicando castigo al malvado, ¿no? Pero ahora miramos en Tito 3, dice, pero cuando se manifestaron, ¿qué cosa? ¿Se da cuenta de la otra parte del carácter de Dios? El mismo Dios está mostrando, en una parte está mostrando, ¿qué cosa? Su justicia en contra del pecador. Y ahora muestra bondad, amor, misericordia, gracia, justicia también. Dice, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia. Miren cómo recalca eso. No por nuestras propias obras de justicia. O sea, nada de lo que podamos hacer va a convencer a Dios, porque es su obra, es su justicia. Sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación. ¿Por quién? Entonces, vemos dos aspectos de Dios. ¿Cuál me gusta más? ¿Con cuál me voy? Vámonos con el perdón. Está más flexible, ¿no? Más bonito, más cómodo. No, señores, no es así. Tengo que, si voy a decir que voy a creer en Dios, tengo que creer en todo su carácter, tal y como es Él. Ahí se aplica esta frase, tal y como es Él. Porque ¿qué nos enseña hoy la iglesia evangélica moderna? Dios te ama tal y como eres. No, Dios no te ama tal y como sos. Por eso hay justicia. Por eso hay justicia. Por eso hay una moral de Dios. Porque nos está diciendo cómo quiere que vivamos en su presencia, en su camino. Porque no me ama tal y como soy. Me ama a pesar de lo que soy. Eso es diferente. Eso es diferente. Entonces, con esos dos versículos, quiero que entendamos, que veamos todo el aspecto de Dios en su justicia. Hay disciplina, hay castigo, pero también hay amor y misericordia. ¿Ya? Ahora, primer punto. ¿Qué recibirán los que no se arrepienten? Nosotros tenemos un entendimiento y casi siempre cuando hablamos de la muerte eterna, hablamos siempre del infierno. Pero eso va más allá. El castigo de Dios en contra de los que no se arrepienten va más allá de enviarte a un lugar de tortura, de sufrimiento. Yo quiero que nosotros profundicemos en cuál es la razón principal del castigo de Dios. ¡Wow! Me voy a sentar. Vení, pasar a la clase, hombre. Dame un foco. Ya he llevado foco y los trajo él. Ok, gracias, Helman. Gracias, Helman, pero no me dejaste desarrollar. Fíjense bien, el objetivo de esto es que entendamos la profundidad y la verdadera razón del sufrimiento del que no se arrepiente. Porque si nosotros nos ponemos a hablar ahorita del infierno, honestamente pienso, y esto lo digo de manera personal, pienso que seríamos mentirosos al comenzar a describir cómo es el infierno.
Y espero no estar. Espero no estar. No, porque oigo muchos que dicen que Hay muchos que andan haciendo videos ahí, que yo fui al infierno, que mire esto, que... Mentira. Nadie conoce estas cosas espirituales, solamente Dios. Entonces, pero la Biblia nos tiene que revelar cuál es el motivo, cuál es ese verdadero castigo que recibe el no arrepentido. Fíjense, leamos 2 de Tesalonicenses 1, versículo 9. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué situación en la Biblia les recuerda eso? ¿Alguna escena que les recuerde estas palabras, este texto? Fíjense, léanlo detenidamente. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y aquí está la palabra clave, la frase clave. Excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder. Saúl es uno de ellos. Mira, hermanos, este es el punto clave al cual nosotros debemos de tener terror. Terror. No estar en su presencia eternamente. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, no te conozco? Nunca te conocí. Está hablando de esto también. Los cuales sufrirán. ¿Quiénes son los cuales? Los que no se arrepienten. ¿Ya? Los cuales sufrirán pena eterna, de eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder. Entonces, el castigo no es el lugar donde nos va a mandar, porque no sabemos cómo va a ser, si realmente vamos a estar ardiendo y me va a arder la piel, si voy a tener dolor eterno, tal vez sí, pero yo no lo sé, ni ustedes tampoco. Yo no me atrevo a meterme a una conversación, ¿cómo es el infierno? A ver, hablemos de esto. No, yo no voy a entrar en ese juego. A mí lo que me interesa es el motivo por el cual yo no voy a estar en su presencia. Y eso es lo que me debe hacer a mí, reflexionar cada día y pensar en que si estoy en lo correcto, si estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque yo puedo decir, sí, no, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Me porto bien, no le hago mal a nadie, etcétera, etcétera. Una falsa moral. Una falsa moral que no proviene de la justicia perfecta de Dios, sino que yo me estoy creando mi propia moral. Soy un hombre bueno, trabajo, tengo mi buena familia, doy mis ofrendas, mis diezmos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo estoy creando mi propia moral, que no es la moral de Dios. Ahora, volvamos al punto. Esta escena, ¿no les recuerda acaso? No me voy a adelantar, mejor leámoslo. Salmo 22. Salmos 22. Lo vamos a leer completo. Le voy a pedir al hermano Aníbal que lo lea. Porque lo tengo más cerca. ¿Ah? Está muy bien. Regalarle un foco para que... dale un foco. Salmo 22. Sí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Hasta ahí, hermano. Hasta el versículo 6. Lo vamos a dejar. ¿Mm? Ahora,
Aquí viene lo interesante de este salmo. Aquí viene lo interesante de este salmo. Vámonos a la primera línea, al primer versículo. ¿Qué dice? Porque estás lejos, tan lejos de mi salvación. ¿No le recuerda algo? ¿Quién lo dijo esto? No lo digas, Germán. Una cruz. Usted tampoco ya lo sabe. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Por allá? ¿No hay duda? ¿No son acaso estas mismas palabras? Fíjense, fíjense. Salmo 22, que nunca se les olvide. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cualquiera diría, y hay muchas malas interpretaciones cuando Jesús estaba en la cruz, cuando dijo esta palabra, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dice. Y dicen, oh, Dios lo desamparó a su propio Hijo. Lo que está haciendo Jesús en la cruz, y lo vamos a leer, mejor leámoslo. Lo que está haciendo Jesús, lo vamos a leer y luego vamos a regresar al Salmo 22. Mateo 27, 46. Mateo 27, versículo 46. Mientras lo buscan, tal vez el hermano Benjamín, que siempre me echa una mano. ¿Qué hacían los judíos a los 12 años? Mateo 27, versículo 46. ¿Qué hacían los judíos cuando ya tenían los 12 años cumplidos? Eran autorizados para ejercer alguna lectura en el sacerdocio, en el templo. ¿Pero eran qué? Despesado se llamaba. Era la entrega para ellos ahí. Pero había una preparación, los preparaban ya en el estudio. Desde que era circuncidada hasta los 8 días en adelante, era preparación, porque ellos su naturaleza. Entonces, eso significa que el judío conocía de memoria lo que estaba escrito. Nota, tengan esa nota en mente. Ahora leamos Mateo 27, 46. ¿Qué dice? Dice, y cerca de la hora de nona. O sea, la hora novena. Ajá. Léamelo en español, sí, no me lo lea en arameo. Y cerca de la hora nona, Jesús exclamó con gran voz diciendo, Ajá. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ¿qué está haciendo Jesús al decir o al repetir estas palabras del Salmo 22? Entonces, al decir Jesús estas palabras en la cruz, lo que está haciendo es diciéndole a los judíos, recuerden que eso ya estaba escrito. ¿Ya? Porque ellos sabían, ya conocían las leyes, en su memoria las tenían grabadas. Entonces, cuando él dice esto, el judío que sabía la escritura, Salmo 22 dice. Y eso es una profecía, hablando de Jesús. Ahora, volvámonos al Salmo 22. Vámonos al Salmo 22 nuevamente. Ya lo leímos hasta el versículo 6. Ahora, ¿qué dice el versículo 6? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Fíjense, aquí hay una gran pregunta en este salmo o en este punto que estamos estudiando. Recuerden que estamos estudiando el primer punto, ¿verdad? ¿Qué recibirán los que no se arrepienten? Ahora, en el Salmo 22 nos describe la condición de un hombre sin Dios. De un hombre que él siente la ausencia de Dios. Entonces, debemos leer detenidamente el sentimiento del autor de este salmo y con qué aflicción y con qué dolor
Él está diciendo, Padre, o Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no está pidiendo cosas materiales. Él no está diciendo por qué me quitaron la casa, por qué me pasó esto, por qué me enfermé, por qué me has desamparado. Y aquí la pregunta del autor o del escritor surge a raíz de su separación de Dios. No debemos de olvidar algo. Dios es omnipresente y omnisciente. Pero no significa que por momentos no podamos sentir esa presencia. Él está ahí. Él está ahí siempre, 24 horas del día, los 7 días de la semana. Él está presente, pero no lo sentimos, no lo percibimos. Y cuando digo no lo sentimos, no estoy hablando de temblores en el cuerpo, de caernos al piso y sentir la presencia de Dios, no. Ni tampoco llantos, sino de la seguridad de que Él está ahí. Porque cuando usted está trabajando y está entretenido en su trabajo, no está pensando en la presencia de Dios. Pero usted siente la seguridad de que Dios está ahí. ¿Ya? Entonces, esa seguridad de no sentir que Dios está con nosotros es una aflicción. Sobre todo para el pecador. Imagínense ahora eternamente sentir esa ausencia. Dice, ¿por qué me has desamparado? Y hay varias preguntas. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? O sea, lo más importante para el ser humano debería ser la salvación. Y él no siente la salvación. Y de las palabras de mi clamor, Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Entonces él empieza a reconocer quién es Dios, la naturaleza de Dios, y ese es su refugio. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron, fíjense la palabra, en ti esperaron nuestros padres. Repite, esperaron y tú los libraste. Está hablando de una espera angustiosa, pero al final es una espera. Estamos esperando ¿qué cosa? Su respuesta. Y clamaron a ti y fueron librados. Confiaron. Otra reacción que deberíamos de tener, confiar, esperar, confiar, clamar. Todos estos son verbos y los verbos son acciones. Entonces, esperar, clamar, confiar. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Vemos en este verso, cómo se describe a un pecador a sí mismo. Cómo él se siente fuera de la presencia de Dios. Versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Son las mismas palabras del mismo Jesús en el Salmo 22. Está describiendo todo lo que está pasando en el contexto de la cruz. Despreciado, humillado, maltratado, ¿verdad? Pero fíjense lo que llama la atención acá. Mas yo soy gusano y no hombre. ¿Por qué dice eso? Porque esa es la condición del pecador. Fuera de la presencia de Dios. El pecado es separación con Dios. Dios no soporta el pecado. Entonces, desde el momento que nosotros vivimos en pecado, estamos separados de Dios. Ahí entendemos la ausencia de Dios en nuestras vidas. David pecó, ¿verdad? Y pagó consecuencias. Y su angustia era por eso, porque había pecado y sentía la separación de Dios. Sí. Jesucristo no pecó, pero absorbió todos nuestros pecados. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, Jesucristo cayó en eso que David estaba. Miren, gracias Elma por eso, porque me ayuda a explicar esto. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, o mejor dicho, por qué Dios se hace carne? ¿Por qué? Porque no solamente con decir, hey, sean salvos.
y ya. Quería relacionarse, tener esa relación con el ser humano. En su misericordia, porque Él puede hacerlo, Él podía hacerlo, salvos, pero quería llevarnos a un proceso de relación, de reconciliación. Hoy se malinterpreta en las iglesias evangélicas la reconciliación. El hermano aceptó hace 3 meses y se desapareció por un tiempo y luego regresa. ¿Y qué hacen los predicadores? Reconciliación, porque él ya aceptó a Cristo, ahora reconciliación. La reconciliación es una vez y es en este caso. Ya vine a la cruz, ya me arrepentí, ya recibí justificación y empezó mi caminar, mi santificación hacia el Padre. Ya me reconcilié con Dios. No hacer 1, 2, 3, 4 veces la reconciliación. Este tipo que viene por reconciliación no se había arrepentido. Yo pienso que él, hermano, sabía que era justo entregarse él personalmente por la justicia, por el ser humano, por la humanidad. Así es. Para que, ¿cómo te imaginas tanta gente que no lo quería ver? Podría haber hecho muchas cosas cuando lo estaban crucificando, pero él sabía que era necesario hacerlo por el amor. Sí, así es. Vamos al punto número 2. ¿Cómo reaccionamos ante esa justicia? Reacción en respuesta a su justicia. Punto número 2. Vamos a ver varios ejemplos acá de hombres de la Biblia, personajes de la Biblia, cómo ellos reaccionaron a la justicia de Dios. Y como ejemplos, como punto de partida, lo que ellos hicieron es lo que nosotros deberíamos de hacer. Antes de pasar a los ejemplos, quiero que leamos Hechos 11, versículo 18. Este texto lo leímos el sábado pasado, pero va a ser nuestra referencia. Versículo 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Entonces, este texto lo leímos el sábado pasado cuando hablamos de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque en este texto vemos cómo Dios provee, ¿qué cosa? Para los que estuvieron, ¿qué provee Dios en este texto? Arrepentimiento. ¿Qué decíamos nosotros? Que no podemos venir nosotros pensando en que el arrepentimiento es una obra del ser humano. Es que yo vine a Cristo, yo me arrepentí. Aquí está clarísimo. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento, ¿para qué? Para vida. ¿Cuál es el contexto del texto? Estamos en el texto, en el capítulo 11, y aquí Pedro está dando su reporte, ¿verdad? A los de Jerusalén, dice más arriba el texto. Y él está contando lo que sucedió en el capítulo 10, en la casa de Cornelio. Él expuso a su oyente y le dice, bueno, yo fui a la casa de Cornelio, ellos estaban reunidos, y esto, y esto, y esto. Y cayó, dice, el Espíritu Santo sobre ellos. Y ahí fue donde ellos se sorprenden, los oyentes que están atentos a lo que está diciendo Pedro. Y es donde ellos exclaman en el capítulo 11 y dicen, dice, entonces, dice, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Fíjense que esas palabras están encerradas en signos de admiración. O sea, imagínense cómo se sorprendieron ellos y dijeron estas palabras.
No lo dijeron calmados, sino que se sorprendieron. Dice, ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿A quiénes? A los gentiles. Entonces, el arrepentimiento no es una obra del ser humano, sino que Dios la da a quien se tiene que arrepentir para salvación. Ahora, ya vamos a entender por qué estamos leyendo este texto. ¿Qué tiene que ver? Porque es la reacción del ser humano en respuesta a su justicia, arrepentimiento. Esa es la primera reacción, arrepentimiento. Ahora, veamos los ejemplos bíblicos. Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2. Del 1 al 9. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de mis ojos. Perdón, ahí. Fíjense lo que dice en el versículo 4. Desechado. Recuerden el versículo anterior, excluido, fuera, ¿verdad? Seguí, Germán. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Atención al versículo 7 y del 7 al 9. Atención. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades Ilusorias. su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Amén. Ahora vamos al análisis. Regresémonos al primer versículo. ¿Qué hizo Jonás primero? Oró. ¿Qué significa esa reacción de Jonás? Ya está, como decimos en mi país, ya está frito. Ya está listo y servido. Pero viene él. ¿Y qué hizo? Oró, clamó. Oró, ¿verdad? A Dios. Y todavía aquí lo resalta. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Si ya no tenía salvación, si ya no tenía más nada que hacer, pues se hubiera dejado morir. Pero él sabía quién era Dios. Él conoce la justicia de Dios, pero también conoce qué cosa, su misericordia. Y él no está orando para que Dios lo saque del pez. Él está orando en arrepentimiento para salvarse eternamente. Y hace un reconocimiento. Y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol. O sea, para él era el sepulcro donde él estaba. El Seol es un sepulcro. Y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, versículo 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Él hace un reconocimiento de su condición. ¿Ya? Reconocimiento de mi condición de pecador.
Y aquí no hay paños tibios. Dice, desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. ¿Por qué dice eso? Pero iba a la eternidad. Él no está pensando voy a salir, el pez me va a escupir en tierra. Él está pensando en la eternidad. Versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Ahora, vamos a analizar detenidamente el versículo 7 hasta el 9. Cuando mi alma desfallecía, o sea, ya está en la última, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y no está diciendo que él no lo tenía, ay, se le olvidó quién es Jehová. Me acordé, está diciendo, recurrí a su carácter. ¿A quién es él? Justicia, pero también es misericordia, también es amor, también hay reconciliación en todo esto. Entonces él está diciendo, me acordé de qué, de todo esto. Ahora, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, o sea, ficticias, su misericordia abandonan. El 9. Mas yo con voz de alabanza te ofrecí o te ofreceré sacrificio, reacción, luego de haber recibido salvación. ¿Cómo actúa? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Con qué? Y su agradecimiento va a provocar alabanza a Dios, sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Porque mi carne no quiere y nunca va a querer alabar a Dios. Pues una observación. Sí, hermano. ¿Por qué no quería ir Jonás a Nínive a predicar lo que el Señor le había dicho o a profetizar lo que el Señor le había dicho? Porque él pensaba que sí se iban a arrepentir y no quería perder el tiempo, ¿verdad? Porque Jonás estaba seguro de que no iba a morir en el pez, porque la profecía o el mensaje del mensajero tenía que llegar a Nínive. Desde ese punto de vista, es más, desde que entró al vientre del pez, los gases del pez lo iban a consumir. Y no lo consumieron. Entonces él sabía que la profecía o lo que el Señor lo había mandado a hacer, lo iba a hacer de todas maneras, para que se cumpliese. Entonces él sabía de que arrepintiéndose él, todo eso iba a llegar. Porque si Dios iba a tener misericordia de un pueblo pecador, ¿cómo no iba a tener de profeta que Hay muchas posibilidades que podemos interpretar, pero aquí el caso es que el hombre está reconociendo su condición. O sea, yo me quiero enfocar ahorita en eso, en cómo Jonás reconoce su condición de pecador. Que si él, Los cristianos, cuando fallamos, nosotros sabemos ¿qué sabemos? que fallamos. Ah, bueno, los cristianos, Los cristianos. los que conocemos o estamos conociendo quién es Dios. Sabemos ¿Ya? cuando Ahora, fíjense, aquí viene la parte clave que quiero resaltar, siempre en el 9. ¿Qué dice Jonás al final? Pagaré, ¿qué cosa? Lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Cuál era su mentalidad antes cuando se le dio la orientación? Vas a ir a Nínive, vas a predicar y esta gente se va a salvar. ¿Por qué él huye? Porque él está pensando en su capacidad. En lo que, yo soy Jonás, yo puedo predicar y esta gente se va a salvar y eso me molesta. Él está pensando en sí mismo, no está pensando en lo que Dios está haciendo. Pero al final Dios lo lleva a ese entendimiento. ¿De qué manera? Vení, mi niño, Jonás, haceme caso, anda niño. ¿Verdad que no? ¿Qué hace Dios con Jonás? Y por medio de su justicia le enseña quién es él. Por eso Jonás al final dice, después de todo su arrepentimiento, de haber narrado todo su arrepentimiento, dice, ya de manera, con un corazón nuevo, con un pensamiento nuevo, diferente, dice,
pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová, no es mía. No es cuando yo quiero, no es en el momento que yo digo, es de Jehová. Estas palabras también deberían de resonar en nuestra cabeza. Y él sabía, porque la tempestad estaba y él estaba tranquilo. Ajá. Y todo Ese es otro punto a Él analizar. sabía que Y a mí siempre me llamó la atención porque uno estaba tan tranquilo. Pero bueno, ese es otro tema que no es ahorita. Ahora, entonces, reacción número 1. Vamos a ver si entendieron la secuencia. ¿Cuál es la reacción número 1? Arrepentimiento. Luego del arrepentimiento, ¿qué dice Jonás? Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. O sea, hay una acción a realizar. Obras. Pero son obras provistas por Dios, obras que Dios me dijo, vas a hacer esto. No es algo que yo voy a crear. Ahora quiero hacer tal cosa para Dios y voy a hacer un ministerio y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Dios no me mandaba a hacer eso. ¿Entienden eso? Estamos llenos a veces de buenas intenciones, creyendo que queremos servirle a Dios y comenzamos a crear ministerios, organismos, actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Dios no me ha mandado a hacer ninguna de esas cosas, porque Él es el que prepara las obras para que yo las haga. Pero orientación de Él, no es mía. Ahora, ese es solo el ejemplo de Jonás. Veamos el siguiente ejemplo. Salmo 51, del versículo 1 al 12, al 13, perdón. Salmo 51, del 1 al 13. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me consideró mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame por hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme del gozo de tu salvación y espíritu noble y sustente. Ok. Oh, perdón, el 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Ahora, examen. ¿Cuál es el contexto de este salmo? ¿Qué había hecho David previo a este salmo? Cuando pecó con Jezabel, arrepentimiento, ¿Cómo se llama ese pecado? adulterio. Adulterio. Él había adulterado. ¿Y qué otro pecado cometió? Incenso. No, mandó a matar al marido. Mandó a matar al marido de Betsabé. Imagínense cuántos pecados graves había cometido David. Asesinato, adulterio. El incenso le costó la vida a unos cuantos israelitas. Entonces, todo este cúmulo de pecados, ¿por qué él no los percibía como pecados? Hasta que vino el profeta, ¿no? Y se los señala. Esto y esto y esto. Y él mismo da la condenación sin saber que era él mismo. ¿Ya? Ese es el contexto, ¿no? Para que entendamos por qué se escribe el Salmo 51. Ahora, veamos, y esto lo van a desarrollar ustedes mismos. Del versículo 1 al versículo 4, Helman,
¿Qué encontrás ahí? ¿Cuál es la actitud en esos 4 versículos? ¿Cuál es la actitud de David? De arrepentimiento. ¿Y cómo empieza? ¿Recuerden cómo empezó Jonás? ¿Qué dice? Oró. Ahora, ¿qué hace David en el primer versículo? También está orando, ¿no? ¿Y qué dice? Hace un ruego. Hace un ruego, un clamor. Es un clamor a gritos. Porque él está diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, ¿conforme a qué? Acude al atributo de misericordia de Dios. ¿Y por qué él habla de la misericordia de Dios? Porque él conoce a Dios. Conoce sus atributos. Porque él los describe perfectamente. El 3 dice, yo reconozco mis rebeliones y mis pecados. O sea que no quiere reconocerlo, es pensar que Dios no me está viendo, ni me está juzgando, ni sabe lo que está pasando. Ajá. No te queda más que reconocer lo que has hecho. Así es. Ahora, el 4, o sea, estos 4 versículos son fundamentales porque nos describen a un pecador arrepentido, o más bien en la acción de arrepentimiento. Se está ejecutando en ese momento la acción de arrepentimiento. Lo estamos viendo en vivo y a todo color. Contra ti, solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Está hablando de qué? De la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Él mató a Urias. Y no dice contra Urias pequé. Uh-huh. Está diciendo contra ti he pecado, Señor. El Señor está diciendo. Así es. Está recurriendo a qué cosa? Aparte de los 10 mandamientos, ¿no? No matarás. Pero aquí, como dice Helman, él está haciendo un solo paquete y le está diciendo a Dios, ¿qué cosa? Contra ti solo he pecado. Es porque solo de Dios viene la justicia. Así es. Ahora, luego dice, versículo 5, 6, he aquí maldad he sido formado, y él sigue reconociendo sus pecados, ¿no? Todo eso ocurre hasta el versículo 12. Y aquí en el 11 y el 12 ya hace una petición, porque él ya reconoció sus pecados, ya él declaró sus pecados. Ahora, ¿qué le toca? Fíjense bien la siguiente reacción en el 11 y 12. No me eches de delante de ti. O sea, ¿se acuerdan los versículos al inicio que leímos? Fuera de la presencia de Dios, ausente, excluido, desechado de la presencia de Dios. Ahora, 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué el 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación? Porque el gozo de la salvación también la da Dios. Y esa es la seguridad, por medio del Espíritu Santo. ¿De qué? De que somos salvos. En ese momento él estaba incierto. Él no tenía esa seguridad. Porque tampoco siente que está en la presencia de Dios. No siente la presencia del Espíritu Santo. Por tanto, su gozo está ausente. Porque está en pecado. Entonces él está clamando con urgencia, con crudeza, no me quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble, pero ahora se refiere a su espíritu, y espíritu noble me sustente. Hay una diferencia aquí cuando él dice, no me quites de mí tu Santo Espíritu, se escribe con mayúscula, y luego en el 12, y espíritu noble me sustente, lo escriben con minúscula, porque se refiere a su propio espíritu. Ahora, versículo 13, la tercera reacción del pecador que recibe perdón. ¿Qué dice? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Entendemos eso, hermanos?
Él lo dice con tal certeza que hasta dice, y los pecadores se convertirán a ti. Porque Él está seguro, porque ya regresó ese Espíritu Santo de salvación, que le da la seguridad de su salvación, que le da el gozo de su salvación. Ahora, con ese ánimo espiritual, Él va y dice, enseñaré ¿a quiénes? A los pecadores, a los transgresores, al impío, al que no te reconoce. Dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán. Aleluya. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio, hermanos. El evangelio no empieza en Mateo y no termina en el Apocalipsis. El evangelio empieza con el Génesis y mucho antes todavía, pero que no se escribió. Ese es el evangelio y esa es la reacción de nosotros. Eso es lo que se espera del pecador cuando se le predica correctamente quién es Dios. Pero aún así, ¿cómo se llama? Él sabía que iba a tener que pagar las consecuencias. ¿Sí? Pero aún así está arrepentido, no está gozoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el gozo lo traspasa el sufrimiento en la tierra. Aquí ninguno de nosotros está diciendo hoy, yo soy feliz 100%. Todos tenemos un sufrimiento. Todos. Pero también debía ser por la justicia de Dios, porque su hijo murió a causa del pecado. También su pueblo murió a causa del pecado, de la desobediencia que Dios no había permitido. Entonces, él pagó la consecuencia de lo que hizo. Claro. Pero traspasó el propósito eterno, su salvación. A eso es lo que debemos de apuntarle nosotros. Ah, Dios ya no me va a castigar porque hoy oré, hoy me arrepentí y no me va a disciplinar. No, va a suceder, como dice Helman al inicio, ¿no? En algún momento Dios va a aplicar su justicia y te va a disciplinar. ¿Por qué? Por amor. ¿Por qué? Porque sos su hijo. Si no te disciplina, entonces es injusto. Es correcto. Gracias, Helman. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito? No es terrenal, es eterno. Es poder llegar a su presencia y que me diga, sí, sí te conozco. Pero se imaginan que nos digan, nos fuimos el grupo de hombres, todos. Y que llegue el maestro de primero, aquí vengo. ¿Dónde vas? Espérate, ¿dónde vas? No te conozco. No, pero yo soy el maestro de todos ellos. Pasen ustedes, él se queda. No te conozco. Quiero leer, lo estaba leyendo hace rato y me recordé que dijo eso. Ajá. Dice en 1 Juan 2:28, dice, y ahora Egipto dice, permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Amén. Sacar unos pastores se pueden quedar. No me lo asusten, no me lo asusten. Dice, vamos ahora a leer el siguiente ejemplo. Isaías 6, del 1 al 5. Isaías 6, del 1 al 5. Y quiero que sigamos, ahora ya tenemos una idea de cómo va reaccionando el pecador, ¿no? Y cuáles son sus declaraciones al final después de haberse arrepentido. Ya vimos a Jonás, cómo se declaró, cómo confesó sus pecados. Ya vimos a David, ahora vamos a ver a Isaías. ¿Cuál fue la experiencia de Isaías? El año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus patas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos,
Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Versículo 8. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, y esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ven aquí, envíame a mí. Amén. Hermano Oscar. ¿Leyó, verdad? Hermano Oscar. ¿Leyó lo que estábamos? ¿Qué vio primero Isaías? ¿Qué vio primero? En el año que murió el rey, y vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. Gracias. Entonces, Isaías llegó a la presencia de Dios. ¿Y vio qué cosa? Esa majestad de Dios. Pero fíjense también en el versículo 3. Y el uno al otro daban voces diciendo, están alabando la naturaleza de Dios. Están alabando la pureza de Dios. Santo, santo, santo. Se cubrían los ojos. Ahora, eso es exacto, ese punto es importante. Se cubrían los ojos porque la santidad de Dios no permite ni una pizca de inmundicia, de pecado, de nada. Y ahí el único pecador, ¿quién era? Isaías. Pero Isaías no lo sabía hasta que estuvo enfrente de la santidad de Dios. Cuando Isaías mira todo esto, todo este esplendor de Dios y de lo que sucede en su trono, ¿qué dice el versículo? Entonces dice, Versículo 5. Entonces dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo, tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén. Fíjense las palabras que usa Isaías. Entonces dije, y vuelve a usar los signos de exclamación, porque ahora está sorprendido y está asustado. Dice, ¡ay de mí! ¿No se acuerdan? ¿Acaso estas palabras no les recuerda cuando Pablo dice, estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Esa es la condición del pecador. Muerto, muerto, muerto. Para Dios el pecador está muerto. Es un cadáver. Y dice Isaías, porque siendo hombre inmundo de labios, comienza a reconocer su pecado, su condición, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que también tienen labios inmundos, clase de reconocimiento, ¿no? Nosotros estamos viviendo una época, porque el pecado siempre ha existido. De diferente manera, el pecado ha ido evolucionando en la historia. Es el mismo pecado, el adulterio, la fornicación, el robo, la mentira, el asesinato, pero se va modificando según la época. ¿Ya? Entonces, estamos viviendo en una época, nosotros, más actualizada que hace 10 años, y lo que es pecado, hoy en día lo vemos como normal. No nos afecta. Sabemos que es pecado.
Pero no me preocupa porque lo está haciendo aquel. ¿Sí o no? Mientras no sea yo, mientras no me perturbe a mí, no hay problema. Lo está haciendo aquel. Y fíjense lo que dice Isaías. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ¿qué está haciendo? Está reconociendo el mundo en el que él vive. Y lo lleva delante de Dios y lo declara. No solo yo estoy pecando, también lo que me rodea. Pero antes no lo notaba. Le pasaba lo que nos pasa a nosotros. Es normal. Es normal lo que está pasando en el mundo hoy en día. No me afecta. No oro por eso. No clamo a Dios por eso. Porque no es mi problema. Mientras no pase en mi familia, mientras no me pase a mí, tranquilo. Entonces mis oraciones son limitadas y son oraciones egoístas porque solo se trata de mí y de mi entorno. Mi entorno cercano, ¿no? Mis hijos, mi familia, mis abuelos, mis padres, mis tíos, mis primos, si acaso. Mis amigos. Si acaso. Pero eso es lo que pasa. No me interesa, de la puerta para allá, no me interesa lo que suceda. Pero aquí Isaías no. ¿Por qué Isaías no dijo solamente de sí mismo, soy hombre muerto de labios impuros? No, sino que, dice, y habitando en medio de pueblo que también tienen labios inmundos. ¿Qué cosa? Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, Dios ama no tal y como somos, sino a pesar de. Porque aquí Isaías lo dice. A pesar de todo eso, que soy hombre muerto, y a pesar de que vivo en un mundo muerto, mis ojos han visto al Rey. O sea, Dios le permitió eso. Ahora, ¿no nos ha permitido a nosotros también lo mismo? Llegar a su presencia y decir, Señor, acéptame, te pido perdón, clamo por esa salvación, clamo para que esa justicia se cumpla en tu Hijo Jesucristo y me dé redención a mí. ¿Por qué? Porque Él nos ha permitido, decía el pasaje anterior, el arrepentimiento. Solo el arrepentimiento que proviene de Dios me permite ver su santidad. Yo no la puedo ver porque estoy muerto. ¿Se entiende? ¿Por qué llegó el arrepentimiento? ¿Por qué llegó el arrepentimiento Isaías? ¿Por qué llegó el arrepentimiento Jonás? ¿Por qué llegó el arrepentimiento David? Y un montón de hombres más. ¿Por qué? Porque Dios se los permitió. Y las declaraciones que ellos hacen tienen mucho en común. Declaran su condición abiertamente, Señor, yo soy esto, yo soy un gusano. El otro dice, yo estoy muerto. El otro dice, en pecado fui concebido. O sea, hay una declaración cruda de quiénes son ellos cuando están en pecado. No hay hipocresía. No hay reservas. Ay, no, me va a dar vergüenza decirle al Señor que yo soy un adúltero, que soy mentiroso, que ando pensando en mujeres, que esto y que lo otro. Estoy delante de Dios, viendo en su palabra su santidad, y al ver a Dios en pleno, en su palabra, debe de provocar en mí, arrepentimiento. Ok, ya llegamos al arrepentimiento. Ya llegó Isaías al arrepentimiento. Ya se declaró culpable, ya recibió el perdón de Dios. Versículo 8. ¿Cuál es la última reacción? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Tiene que ser una intervención. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿No se parece a lo que dijo David? ¿Y no se parece a lo que dijo Jonás?
¿Cuál es la última reacción ya del hombre que fue perdonado? Del hombre arrepentido. ¿Cuál fue? Servir. Servir a Dios enseñando quién es Dios. Mateo 28. Podemos, hermanos, en la iglesia buscar muchos servicios y todos son buenos, todos son importantes, todos, sin excepción alguna. Pero el llamado, no hay garantía. Si se le quebró, hasta ahí llegó. Y no hay... Hermanos, fíjense, concentrémonos. El llamado único es a mostrar a Cristo. Predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Y repito, todos los servicios en la iglesia son importantes, son requeridos, son necesarios. Pero Dios no nos vaya a pedir cuenta por cuántos domingos participamos con mujeres. Dios me va a pedir cuenta si lo di a conocer. Tenemos que predicar y el arrepentimiento también. Es que es lo único, es el único mensaje. Recordemos, analicemos detenidamente también qué predicaron los profetas, qué predicó Juan el Bautista, qué predicó Cristo, qué predicaron los apóstoles y qué se predica en el Apocalipsis. Arrepentimiento. No hay otro mensaje. ¿Por qué la gente prefiere ir a las iglesias donde hay milagros, entre comillas? Otros van donde hay prosperidad, dinero, finanzas. Porque uno, no conocen qué significa el arrepentimiento. No conocen al proveedor del arrepentimiento. No conocen al Dios de la Biblia. No conocen sus atributos. Conocen ídolos. Ídolos que se adaptan a las necesidades de ellos, de lo que ellos quieren en su carne. Por eso necesitamos como iglesia predicar a Cristo, predicar a Cristo, predicar a Cristo en todo su esplendor. Sin reserva. ¿Sí? ¿Entendemos ahora cómo funciona el Evangelio? Lo profundo del Evangelio. Como decía el expositor allá, decía, todo aquel que uno que mire que sea humano hay que predicar. Todo aquel que parezca humano. Vamos a la conclusión. Hoy terminamos más temprano. Sí. No, así vamos a ir haciendo, hermano. Hebreos 4, versículo 16. Hebreos 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Alguien tiene otra versión? Esa es la Reina Valera, ¿no? ¿Alguien tiene otra versión? ¿No? Dice esta versión. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Fíjense, ¿a quiénes les está diciendo acerquémonos confiadamente? ¿Al pecador o al que ya fue perdonado? Al que fue perdonado, porque ya tiene vida. El muerto no sabe esto. Alberto el muerto no sabe esto. Acerquémonos confiadamente ustedes que ya tienen vida en Cristo, que fueron perdonados, que llegaron al arrepentimiento y al entendimiento de que tenemos que caminar
hacia Él, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, o sea, aquello que no merecemos, pero que es un don de Dios. Eso es gracia. Lo que recibo sin merecerlo de parte de Dios, eso es gracia. Entonces, confiadamente me puedo acercar, ya no para la justicia que me condena, porque aquí estoy temeroso porque Dios me tiene condenado a muerte. Pero como ya Él mismo proveyó arrepentimiento, ya tengo su perdón, me puedo ¿qué? Acercar confiadamente. Gracias a Jesús. Confiado, confiado. ¿Y para qué? Para recibir misericordia. Entonces, mis hermanos, y hallar gracia. O sea, vamos a disfrutar de su gracia eternamente. Y ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría, ese debería ser nuestro motivo por el cual alabar a Dios cada día, cada día, cada día. El Evangelio, hermanos, está vivo en nosotros. El Evangelio no ha pasado para nosotros. No, ya me arrepentí, yo ya vine a Cristo, ya me bauticé, ya soy miembro de la iglesia, ya tengo cargos en la iglesia. Necesitamos el Evangelio todos los días, recordar quién era yo, de dónde me sacó el Señor. Si no me equivoco, y ya para terminar, si no me equivoco, el Salmo 42. Perdón, el Salmo 40. Salmo 40 es una oración bella que habla de dónde nos sacó Dios. Me permito leerlo. Esperé pacientemente al Señor y Él se inclinó a mí y oyó ¿qué cosa? Mi clamor. Me sacó. Dice la Reina Valera, esta versión dice así, me sacó del hoyo de la destrucción. La Reina Valera dice, del lodo, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca, que es Cristo, ¿verdad? Y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Podemos ver ahí nuestra condición, hermanos. De dónde nos sacó Dios y ahora por qué podemos y debemos alabar a Dios que nos sacó de ahí. ¿Qué es el lodo cenagoso? El lodo cenagoso, hermanos, cuando llueve y hay tierra, pues se hace lodo, ¿no? Pero el lodo cenagoso es aquel lodo estancado, lama. Y no sé si han visto, no sé cómo le llaman en sus países, nosotros le decimos renacuajo. Esos animalitos que se forman en el agua sucia, ¿no? En el agua estancada. Ese es el lodo cenagoso, hediondo, apesta. De ahí nos sacó Dios. Así era nuestra vida, esa era nuestra condición. Mas, sin embargo, dice en la última parte del versículo 3, puso en mi boca cántico nuevo. Él puso el cántico nuevo, Él puso la alabanza. Es que no podemos gloriarnos y decir, yo hago tal cosa por Dios. Él hace las cosas en nuestra vida. Él provee lo que necesitamos para andar con Él. El querer y el hacer, la fe, la salvación, el arrepentimiento, la vida eterna. Él es el proveedor por excelencia, 100%. No nos gloriemos en decir, yo hice tal cosa, porque no pasa eso. Aquí dice, versículo 3, puso
en mi boca cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Y hay un testimonio acá con nuestra vida. Dice, muchos verán esto. ¿Qué van a ver? ¿Y en quién lo van a ver? En nosotros. Muchos verán lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Dice, muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Gloria a Dios. Cada acción, cada palabra que sale de nosotros, hermano, está siendo examinada, como usted dice. Y es un testimonio, para bien o para mal. Si nosotros no vamos a decir algo que sea correcto, conforme al carácter de Dios, mejor no digamos nada. Porque eso va a ser aprendido para bien o para mal.